Continuamos con más del programa. Al menos 12 personas de nacionalidad mexicana y egipcia fallecieron este domingo por un ataque del ejército que por error atacó un bus, un convoy que llevaba a turistas. Vamos a escuchar a esta hora a la canciller de México, que ofrece una rueda de prensa. Esto después de conocerse la información. Vamos a escucharla. De los afectados. Les comparto las acciones que yo misma he desarrollado desde el día de ayer. Al momento que fui informada de este lamentable y reprochable hecho, me comuniqué inmediatamente con el embajador Álvarez Fuentes, quien me informó sobre el estado que guardaban los mexicanos que se encontraban en el hospital. Giré instrucciones para que funcionarios de la Cancillería y de las embajadas de México aledañas a Egipto se desplazaran inmediatamente a dicho país para apoyar en las labores de protección y asistencia. Ayer por la noche informé al señor presidente de la República, quien me instruyó a incrementar la presencia del personal diplomático y consular en Egipto y mantener comunicación personal con las víctimas y sus familiares. Tuve un primer contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto y seguidamente me llamó el propio ministro de Relaciones Exteriores, el ministro Shukri, quien expresó las condolencias de su gobierno y su voluntad de investigar a fondo y de manera expedita. El primer ministro en funciones, Ibrahim Mehleb, ofreció sus condolencias directamente al embajador de México y se trasladó al hospital para conocer el estado de los afectados. Reiteró su voluntad de avanzar la investigación y su plena cooperación con las autoridades mexicanas. Desde ayer he estado en comunicación con el embajador de Egipto en México, Yasser Shaban, y esta mañana lo he recibido aquí en Cancillería, donde le fue entregada una nota diplomática con la que el Gobierno de México expresa su profunda consternación por estos deplorables acontecimientos y exigió que se realice una investigación expedita, exhaustiva y a fondo y se le proporcione sin dilación una explicación objetiva que esclarezca los hechos y establezca las responsabilidades que de ellos se deriven. Asimismo, el Gobierno de México solicita que las autoridades egipcias asignen la más alta prioridad y urgencia al esclarecimiento de este asunto, otorguen las facilidades necesarias a la Embajada de México en el Cairo y a su personal en el desempeño de sus funciones y proporcionen todos los apoyos que requieran los afectados para su atención y futura repatriación a México. El embajador de Egipto me ha informado que su gobierno ha resuelto establecer un comité de investigación encabezado por el propio primer ministro de su país, cuyos resultados serán publicados. He tenido comunicación telefónica personal con algunos de los mexicanos que se encuentran en el hospital para reiterarles el pleno apoyo del Gobierno de México. El Gobierno de México no escatimará recursos para proteger a los mexicanos en el exterior. Continuaremos brindando todo el apoyo y asistencia a las víctimas y a sus familiares y mantendremos informada a la opinión pública de los avances. Confiamos en que el Gobierno de Egipto actúe con la voluntad política y la celeridad que este lamentable suceso amerita. Muchas gracias. Compañeros de la prensa, les agradecemos. 8:16 de la mañana en Ciudad de México. Eran palabras de Claudia Ruiz, canciller de México, luego de conocerse esta información sobre el ataque que sufrieron turistas mexicanos que se encontraban en Egipto por parte de las Fuerzas Armadas de Egipto por un error. Ella calificó como lamentable y reprochable estos hechos en los que ya dio un saldo, 6 mexicanos heridos y 2 muertos. Explicaba, los connacionales habrían llegado a Egipto el 11 de septiembre, habían aterrizado a la ciudad del Cairo, de ahí se trasladaron hacia otra zona y cuando hacían una parada para descansar aseguraron que fueron atacados vía aérea, que recibieron bombas por parte de aviones y helicópteros. Recordamos, ya la Fuerza Armada de Egipto, el gobierno de Egipto se ha pronunciado, ha dicho que ha sido un error. Decía la canciller mexicana que había hablado personalmente con el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, quien le había prometido que se investigaría lo sucedido, que se armaría un comité de investigación que estaría encabezado por el primer ministro de Egipto para determinar
qué fue lo que sucedió, por qué fallecieron estos 2 mexicanos y otros 6 resultaron heridos. Así es, hasta aquí la información que señala el ejército de de Egipto, es que los soldados habrían creído que el convoy pertenecía a una filial egipcia del grupo yihadista Estado Islámico. Vamos a estar con el desarrollo de esta información en nuestras siguientes entregas aquí en NTN 24. Continuamos con más del programa.